Que veamos en un momento el descargo que ellos hacían y la negación que hacían, pero con una, a ver, si lo tendríamos que decir en términos de la calle, pero con una caradurez, con una impunidad también, que realmente sorprende. Esto decían Haidt y Olivera cuando negaban que hubieran sometido a Sonia Molina. Todo el mundo hablaba de que existían videos y decían barbaridades de los monstruos. Y después, digamos... Y hasta el día de hoy, mientras nosotros estamos hablando con vos, las computadoras, nosotros pedimos acceso a las computadoras y todavía no pudimos tener un acceso a nuestras pruebas, porque nosotros creemos que hay pruebas que nos benefician a nosotros. Y aparte 14 meses que no nos habilitaron la vivienda ni para sacar nuestra ropa. Nos dejaron sin ropa. La policía iba, pero no entraba porque decía que no podía entrar. Los moles estaban afuera del patio. Todos los papeles de investigaciones mías, de cuestiones mías de laborales, fueron robados. Estaba todo revuelto. Se llevaron nuestra ropa interior, nuestra ropa común, todo lo que había en la casa. Bueno, ahí estaban hablando en una entrevista periodista, estaban hablando de generalidades cuando en realidad tratando de esquivar el tema que era justamente la acusación de la cual eran objeto. Ahora, si miramos la relación entre ellos dos, ¿también hay una relación de sometimiento de ella a él o no? Es probable que ella haya tenido una relación de sometimiento porque él es el que se propone como el salvador, el poseedor de superpoderes, el hombre que está iluminado y que puede tener un discurso mágico. Es posible que entre ellos dos haya esto. Ahora, respecto a la respuesta de ellos dos frente a las imputaciones, hay que diferenciar entre que una persona tenga una relación sadomasoquista y que ella, como estructura psicopatológica, sea un psicópata o que tenga una conducta antisocial. La respuesta de ellos dos es absolutamente psicopática. Son dos personalidades antisociales que carecen de sentimiento de culpa, que pueden decir con toda naturalidad que son inocentes, incluso hasta cuando hay pruebas y evidencias que los delatan. Esa frialdad, esa capacidad de ejercer daño y al mismo tiempo no tener culpa, no tiene que ver solamente con una cosa perversa, sino que la conducta perversa forma parte de una estructura de personalidad psicopática, una conducta. El psicópata antisocial. es el que no siente culpa. Exactamente. Más allá de lo que haga, sea autor de una violación, sea autor de un asesinato, él internamente no se asume como culpable. Exactamente, digamos, para decirlo de una manera más sencilla, carece de una instancia que se llama superyo, que es el polo moral, que es esa instancia que a nosotros, los neuróticos, nos genera culpa entre lo que ¿Somos neuróticos, doctor, nosotros? Somos ¿Yo también? En el mejor de los casos. Qué mala noticia que me da, Somos neuróticos en vía de curación, en vía de ponernos sanos. Pero dentro de la escala de la psicopatología, fíjate que yo dije neurosis, psicosis, perversión, psicopatía. Claro, está en el extremo. Estamos en el extremo, prácticamente lo que, según el Manual de Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales, esto se llama conducta antisocial. Y son personas que carecen de sentimiento de culpa, que son capaces de tener conductas inmorales, de ejercer actos sádicos, sin sentimiento de culpa. Ahora, les dieron 12 y 18 años. ¿Qué pasa si dentro de 10 años, por ejemplo, bueno, 6 o 7, ella seguramente va a salir y 10 saldrá él, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con esa gente? Digo, ¿va a seguir actuando igual? Porque hay muchos especialistas, nosotros hemos entrevistado a psiquiatras, psicólogos, lo que dicen es que el psicópata no tiene cura, que es muy difícil que una psicopatía se revierta. Ese es un tema muy delicado. Primero, en este fenómeno yo le recomendaría a la pobre víctima de esta situación que también necesita psicoterapia, primero para reparar las heridas psicológicas que ella ha padecido durante semejante privación de libertad, semejante abuso de su persona, semejante borramiento de su identidad. Por un lado eso, y por otro lado también debería revisar qué cosas la llevaron a que en primera instancia ella asumiese esa condición de esclava, vendiese sus bienes, los entregase a este supuesto iluminador de caminos y de vida. O sea que con esto no quiero morigerar la responsabilidad, obviamente, pero había un desorden de personalidad de ella previo que permitió que fuera captada de esa manera, ¿no? Digo, no a cualquiera se lo lleva, ¿no? Me viene y me promete, a uno le prometen... No solamente, no es que se lo llevaron. Primero ella hizo el aporte económico, durante 3 años lo conoció a Olivera y recién 3 años después ella fue
secuestrada y capturada en la vivienda de Sí. ese matrimonio. O sea que durante 3 años ella resignó sus bienes, entregó sus objetos personales a cambio supuestamente de lo que para ella narcisísticamente iba a ser una elevación espiritual. Claro. Y fue víctima de la psicopatía de este señor. Con esto no quiero morigerar la culpa y la responsabilidad de quienes fueron los abusadores. Lo que quiero decir es, mi recomendación es que evidentemente Sonia debería hacer psicoterapia por esos 2 motivos. Primero, para revisar qué condiciones previas la llevaron a ella a ocupar ese lugar de esclavo. Y segundo, para reparar sus heridas. En lo que hace a la conducta antisocial, eso es un tema muy controversial. Evidentemente, tal como están concebidas las cárceles hoy día, como una situación meramente punitoria y privatoria de la libertad, me parece que eso no es terapéutico. Ahora, por supuesto que estas 2 personas produjeron una violación grave de los derechos de las personas, abusando y privando de la libertad a alguien, y eso merece una sanción. Fíjese usted que en la condena judicial no dice que fue condenada producto de digamos, de la parafilia o de la relación perversa que ellos tenían, sino por privación ilegítima de la libertad, esclavitud, sometimiento y abuso carnal. O sea, por eso es más grave la pena de él que de la periodista. Ahora, pero doctor, si son curables o no son incurables, en general es muy baja la proporción de sujetos que han cometido violaciones sexuales, abusos sexuales y violaciones. Es muy baja la posibilidad de que una persona se recupere. Es más, muchas veces se recurre a la castración química y a veces a medidas mucho más extremas como es la lobotomía, porque son personas que lamentablemente no son malas, están muy enfermas. Y entonces, de todas maneras, la sociedad se tiene que cuidar de la patología que no puede, producto de su impulsividad, respetar los derechos de... Ahora, un psicópata, digamos, ¿cuál es el mecanismo por el cual una persona normal se puede volver un psicópata o es algo que ya está, digamos, como genéticamente predispuesto? ¿Hay un potencial en las personas de volverse psicópata? ¿Es algo que se trae, se manifiesta en síntomas ya desde la niñez? ¿Cómo es? Es muy interesante tu pregunta, Bernardo. Digamos, la consecuencia de todas las patologías mentales son la sumatoria de lo constitucional, lo genético, las experiencias de los primeros años de vida y los factores desencadenantes. Yo recuerdo haber atendido a un paciente que en su más tierna infancia, él era norteamericano, en su más tierna infancia su padre lo llevaba a robar vagones en una estación de tren que era la terminal en su pueblo. O sea que su padre lo había instruido en la transgresión de la ley. El ejemplo ya era nefasto. Desde temprana edad. Pero en general eso tiene que ver con lo que fue la educación, los patrones de conducta, la instauración de la ley, lo que está permitido y lo que no está permitido, la instauración de lo que serían polos morales y, sobre todo, más que una instancia superyoica que penalice los malos derechos o los malos impulsos, más que eso lo que necesitamos es que un sujeto esté más educado en la capacidad de tener amor. Si yo siento amor por alguien, difícilmente voy a tener para con él una conducta sádica, difícilmente voy a robarle, difícilmente voy a abusar de él, porque el amor que siento por el otro va a ser un factor de inhibición. Yo creo que cuando crecemos y aprendemos la interacción amorosa, y nuestras relaciones no están manejadas por lo que es la teoría del poder, el amo y el esclavo, no somos ni esclavos ni amos, sino que somos amorosos con un par que también puede ser amoroso con nosotros, eso solo ya actúa como una inhibición para no hacerle daño al otro. Claro, y eso se puede aprender también, digo, puede, digamos, por una relación afectiva, una relación familiar, puede mejorar a una persona que tiene estas características. Por supuesto que sí, eso lo aprendimos, en la medida que asumimos que somos neuróticos. pero para el que ya es un psicópata hecho y derecho, digo. El que tiene una estructura psicopática de personalidad necesita un proceso de psicoterapia y de reeducación social, o sea, necesita ser tratado con amor y al mismo tiempo necesita que le enseñen la importancia que tienen los límites y la legalidad, lo que significa no avasallar los derechos del otro, no lucrar con la voluntad del otro, no usurpar los derechos de los demás.
esa mezcla de amor y de instauración de leyes es lo mismo más o menos que te podría decir que impondría yo para cómo hacer para contrarrestar el bullying. Sí, ahora, este era el tema del bullying, claro. Sí. Este era es el caso de un pseudo pastor, es un pseudo líder religioso. Digamos, normalmente el camino religioso no es este. No. Vale la pena aclarar, digo. No, este señor edificó su propia congregación, de la cual no tenemos noción si hay otros participantes. Da la sensación de que que eran ellos tres. Que no fue demasiado convocante con sus ideas, y me parece que, por eso lo califico de psicópata, creo que inventó una supuesta congregación con fines supuestamente espirituales para poder esclavizar a alguien y expoliar a alguien que estaba, por algunas razones que desconozco, porque no la conozco a Sonia, predispuesto a ser expoliada, predispuesta a tener esa condición de esclavitud. Es lo que Hegel mismo dice: en las relaciones de amor, el que ama demasiado inconscientemente suele ponerse en el lugar de esclavo. La persona que ama menos suele funcionar más como el amo. Bueno, pero no siempre ocurre eso, digo. Yo espero que no. Creo que las relaciones verdaderas de amor tiene que haber una situación de paridad. Ocurrir, claro. Pero es muy frecuente. Es más, creo que hay un libro que circula bastante que se llama Las mujeres que aman demasiado. Sí. El libro tan famoso que tuvo tanta divulgación, Las 50 sombras de Grey, donde esta chica está siendo fascinada y seducida por un muchacho sumamente poderoso, y ella va cayendo víctima de una admiración y de esa seducción, por lo cual él la va introduciendo en una serie de prácticas que no son perversas porque hay consentimiento. Claro. O sea, en la parafilia, a diferencia de la perversión, hay conductas que no son específicamente dirigidas al intercambio sexual heterosexual, sino que hay inclusión de objetos o fetiches, pero hay mutuo consentimiento. Eso es un elemento fundamental. Es llamativo, doctor, fíjese, la imagen de Sonia Molina en cautiverio y la imagen después durante el juicio. Son dos personas distintas, ¿no? Sí. El nivel de sadismo del que fue víctima esta chica es brutal. Por eso creo que la sanción obviamente tiene que ser no solamente psicológica, sino que tiene que ser jurídica. Evidentemente, haberle hecho esto a una persona y haber reducido a una persona a semejante situación vital es patrimonio de la justicia. Sí, bueno, uno se pregunta, no vamos a entrar en una discusión jurídica que no corresponde acá porque, digamos, usted no es abogado y yo tampoco conozco tanto de leyes, pero el tema es que uno se pregunta por qué no los acusaron de intento de asesinato, porque porque ellos suponían, digamos, está prácticamente determinado de que Sonia Molina se iba a morir y de que ellos tenían la intención no de matarla, sino que dejarla que se muriera, ¿no? en el cautiverio. Yo también me pregunté eso. Parece ser que el hecho de que esta chica haya podido tener la fuerza y la vitalidad de huir y preservar su vida, hizo que no alcanzaran, digamos así, como los argumentos para poder decir que la intención fue matarla. La intención fue reducir la servidumbre. Pero no hay evidencias aparentemente claras que la intención fue llevar el proceso hasta sus últimas instancias, hasta que ella se muriese. Y una motivación interior no se puede probar que ellos tenían, si no hay, digamos, indicios suficientes o pruebas exteriores, no se puede establecer, obviamente. Ahora, doctor, lo que me llama mucho la atención es que ella, en el estado en que se encontraba, prácticamente no puede hablar, no se puede sostener, en un momento se quiere ir para atrás, no se puede sostener en los brazos, haya tenido la fortaleza, primero física, pero además mental, psicológica, para poder escaparse de ese lugar. Llama mucho la atención, ¿no? Eso es realmente impactante, pero suele suceder que cuando una persona hace un insight y toma conciencia de su condición de esclavitud y, digamos así, ve la ventana abierta que tiene ya todo un contenido simbólico, ¿no? Ella se escapa. Fíjese que tiempo atrás ellos la mandaban a hacer compras, la mandaban a buscar dinero y ella volvía. Quiere decir que hizo falta tanto terrible sufrimiento psicológico hasta que ella sintiese que su vida corría peligro y entonces pudo liberarse de ese sentimiento de esclavitud
apelando a lo que Freud llamaría la pulsión de vida, Eros, un último intento. Son las cosas que los seres humanos somos capaces de hacer en condiciones límites. Bueno, no es de su escuela, ¿no? Pero Víctor Frankl dice que digamos, él hizo un estudio que es muy famoso del estado de los prisioneros, sobre todo judíos, en campos de concentración nazis. Él mismo estaba en un campo de concentración. Él estaba en un campo de concentración. El hombre en busca de sentidos. Es el libro, claro. Sí. Y ahora, él lo que dice es que, digamos, a uno lo pueden privar prácticamente de todo, de la libertad, de la comida, de la más mínima dignidad. Lo que no lo pueden privar es cómo uno toma esas condiciones exteriores que a uno le imponen, ¿no? Bueno, no sé si es el caso acá. No, el caso es diferente porque Víctor Frankl era prisionero de los nazis, pero él sentía que su espíritu estaba libre. Víctor Frankl no creía en el poder del amo. Él estaba siendo víctima de la esclavitud, pero al mismo tiempo defendía su sentimiento de libertad. Decía que su cuerpo estaba prisionero, pero su espíritu y su mente no. Pero al mismo tiempo veía que otros prisioneros no tenían la misma actitud que él y colaboraban inclusive con los que los estaban manteniendo prisioneros. Eso es un mecanismo psicológico muy común que se llama identificación con el perseguidor. O sea, muchos judíos que estuvieron prisioneros, o para salvar su vida, o por un mecanismo que se llama identificación con el perseguidor, llegaron a ser custodios en los campos de concentración. Lo que dice y lo que hizo Víctor Frankl, para mí es extraordinario porque muestra que solamente se puede ser amo o esclavo si uno cree en el poder. Si uno no cree en el poder, no va a ser nunca esclavo, ni tampoco va a ser amo. O sea, va a tener una tendencia a tener relaciones horizontales, de paridad, de amor con el otro, y en cuanto cualquier vínculo del cual participe él sienta que él está siendo sádico, está asumiendo el rol de amo, se va a salir. Va a tener hacia eso una condena ética y sí, se va a sentir tratado como un esclavo. Teóricamente debería rebelarse frente o no a va eso. A permitir que la relación continúe en esos términos, por lo menos, ¿no? Exacto, va a intentar modificarla porque realmente solamente se someten aquellos que creen en la existencia del poder. Si uno no cree en la existencia del poder, como el ejemplo maravilloso que vos traes de Víctor Frankl, que es, él estaba siendo víctima de un poder omnímodo, de un poder terrible que llevó a la muerte a 6 millones de personas. Sin embargo, él mismo en cautiverio le demostró a toda la cultura, y nos sigue demostrando, que no se puede ser esclavo y no se puede ser prisionero si uno tiene la voluntad de ser libre y si uno no cree en el poder. Bueno, es una mentalidad difícil hoy en día, ¿no? Porque uno ve las relaciones interpersonales, empresas, bueno, no sé, pero la vida está basada en relaciones que son cada vez más de poder, da la impresión, ¿no? Esas son asimetrías funcionales, o sea, evidentemente, si yo concurro a un hospital, el jefe del servicio o el director del hospital tiene un poder funcional mayor que el mío. Eso lo cual no quiere decir no, eso está muy bien, el tema de la autoridad, pero muchas veces digo, ese ejercicio de la autoridad va mucho más allá de lo que corresponde. Sí, ahí ya caemos en la cuestión del abuso y eso también puede llevarse a cabo siempre y cuando haya alguien que crea en el poder y que se someta al supuesto poder del otro. Tal como creo yo que en determinado momento de su vida, lamentablemente pasó con Sonia, que sin estar privada de su libertad, ella misma se hizo cautiva del discurso de este supuesto pastor, vendiendo sus propiedades, entregándole el dinero. Ella misma se comportó como una esclava aún antes de estar en cautiverio. Y además, una vez que estuvo en cautiverio, la barbaridad que vimos de su apariencia personal también tiene que ver con que el sadismo del amo se va incrementando cuanto mayor es la sumisión del esclavo. Claro. O sea, cuando el otro menos opone resistencia. El amo o el perverso o el sádico no se pone más bueno, se pone más malo. Lamentablemente es así, creo que esto es una prueba evidente de eso y por supuesto yo creo que habría para mí una diferencia entre lo que yo le recomendaría a Sonia sería lo que dije antes respecto a la psicoterapia para primero resolver el trauma psíquico brutal que tuvo de haber sido arrasada, violada, reducida a un objeto. Y que además evalúe cuáles cosas de su vida previa la llevaron a poder tener semejante nivel de dependencia del discurso de un supuesto amo. Y obviamente a las dos personas que cometieron esta barbaridad, por supuesto, tienen que hacerse responsables frente a la justicia, tienen que ser condenadas
Y sería maravilloso que en el ámbito de la condena pudieran tener un espacio terapéutico, un espacio de reflexión, un espacio de introspección, para por lo menos hacer el intento de ver si esa estructura de personalidad puede modificarse. Me parece que no se puede ser tan lapidario de decir todos los psicópatas no se curan, o el psicópata no tiene cura porque no tiene sentimiento de culpa. También hay que diferenciar entre lo que es el periodo procesal, donde esta pareja todavía pensaba que podía salir libre. No había evidencias contundentes. Entonces, si no hay evidencias contundentes, es mucho más fácil tener una modalidad psicopática de decir, bueno, como no hay pruebas, yo me declaro inocente, no va a pasar nada. Es diferente de cuando ya aparece el video, ya hay pruebas irrefutables, van presos y en ese ámbito quizás se pueda generar alguna situación depresiva de introspección donde puede ser el germen de lo que esperanzadamente puede ser un intento de modificación de una estructura psicopática, ¿no? Doctor, la verdad que es interesantísimo, así que lo vamos a volver a invitar. No sé, ¿tiene un ratito más? ¿Tiene un ratito más? Tenemos que hacer una pausa, pero le quería preguntar, en cuanto a Sonia Molina, si, digamos, después de esta terrible experiencia que ha vivido, ella va a poder volver a vivir, de alguna manera va a tener que, con cierta normalidad, o va a tener siempre presente el fantasma de lo que le ha tocado pasar, ¿no? Pero me lo cuenta en un ratito.